¿Listo? Entonces comenzamos el día de hoy. Vamos a utilizar las mismas herramientas de inteligencia artificial que hemos venido utilizando en todas estas sesiones. Para terminar la parte de nuestra investigación, que es la última parte que yo desarrollo, como ya bien lo había mencionado, vamos a terminar con el planteamiento del problema. ¿Ya? La primera parte donde todos comenzamos y a veces nos quedamos. ¿No? O a veces ni lo planteamos bien, pero ya vamos buscando ideas, ¿no? Vamos conociendo más ampliamente. Ahora, ¿por qué? Ya, bueno, lo había dicho, ¿no? El planteamiento del problema, yo lo planteo al final, por ejemplo, porque dentro de los antecedentes, cuando yo ya voy citando el marco teórico, es decir, yo tengo claro mi idea, formulo mi título, sé la metodología que voy a realizar, el propósito que quiero alcanzar, entonces ya sé los datos, la naturaleza de los datos que voy a obtener y si van a ser viables para obtenerlos. Entonces, a partir de eso, yo voy armando todo mi marco teórico, ¿no? Que comprende mis antecedentes. Entonces, dentro de mis antecedentes, cuando yo voy verificando la información, yo voy a conocer más sobre mis variables, más sobre la problemática que yo quiero estudiar, voy a conocer también los instrumentos que han utilizado esos investigadores, cómo es la forma de la recolección de datos que han obtenido, incluso cuál ha sido el análisis estadístico o interpretativo cualitativo que han tenido cada uno de estos antecedentes y los autores para yo conocer más acerca de hasta dónde se ha llegado a alcanzar el conocimiento científico en base a esas variables que yo voy a estudiar, lo que conocemos como el estado del arte, ¿verdad? Entonces, también dentro del marco teórico están muy importante las bases teóricas donde yo ya he ido identificando las variables, las dimensiones y los indicadores. Entonces, eso me da una visión mucho más amplia de cómo yo puedo enfocar mi problema de investigación, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero en algunas investigaciones, por ejemplo, en algunas investigaciones a nosotros se nos hace mucho más fácil encontrar información cuando queremos hablar de y partir del contexto, por ejemplo, de premisa mayor a premisa menor, por ejemplo, en el ámbito internacional no encontramos directamente esa variable, ¿no? El problema dentro de esa variable. Entonces, ya conociendo dentro del marco teórico las dimensiones y los indicadores, nosotros podemos ir esculcando más en referencia de ello, del contenido de la variable, y poder buscando o tener mayor información en el contexto que nosotros queremos ubicar el problema. ¿Ya? Pero cuando yo empiezo a hacer, por ejemplo, el problema sin conocer tanto la variable, sí que tengo mucho problema porque es que a veces no se encuentra mucha información. En algunos casos sí, en algunos casos no. Depende también mucho del nivel de investigación y también depende mucho de las variables que yo voy a elegir para estudiar. Está bien, y nosotros desde el comienzo habíamos dicho que la línea de investigación es lo que normalmente nosotros estudiamos, ¿no? Es decir, la idea de investigación. Que después nosotros hacemos o una estrategia para poder problematizarla y convertirla en lo que se conoce como el problema de investigación. Entonces, no todos son problemas, decíamos, ¿no? Todas las variables no son problemas, solo que usamos estrategias para problematizarlas y dar inicio a una investigación. Y partiendo de eso, nosotros decimos que el enunciado del estudio, es decir, el título de investigación, no es igual al planteamiento del estudio o conocido también como planteamiento del problema. El enunciado o título del estudio es una oración. En cambio, el planteamiento del estudio es un capítulo. El enunciado del estudio es la expresión gramatical de la idea de investigación. Y el planteamiento del estudio es el desarrollo teórico de la idea de investigación. El enunciado del estudio surge de un proceso creativo y el planteamiento del estudio surge del enunciado del estudio. ¿Ya? Por lo general, nosotros, por ejemplo, aquí en Secagen, cuando hacemos el planteamiento del problema, consideramos el método del embudo. ¿Cómo es este método del embudo? Consiste en argumentar de lo general a lo específico, dice, ¿no? Partimos de una premisa mayor a una premisa menor, eso decía, ¿no?
conocer el problema desde un ámbito contextual mucho más grande. ¿Y por qué? Porque decíamos que el conocimiento científico es relevante. ¿Por qué? Porque es de interés universal. Es decir, que no solamente sucede aquí en el Perú, que no solamente sucede en Chile, que la problemática no solamente sucedió en el banco, en ese banco, en solo ese banco, sino que sucede de manera general. ¿Está bien? Entonces, eso sí es de interés para mí, que estoy en Perú, de interés para el compatriota, el hermano compatriota que está en Chile, en Venezuela, en Colombia y en cualquier país del mundo, va a ser de interés universal el conocimiento científico, siempre en cuando sea eso, ¿no? Parta de que sea de interés general. Entonces, si ese problema no solamente le importa a la empresa Secagen, sino le interesa a muchas otras personas, entonces estamos hablando netamente de conocimiento científico. Y cuando yo empiezo, por ejemplo, a hablar del ámbito internacional, estoy diciendo que tiene demasiada importancia ese problema que estoy planteando. Ese problema está bien enfocado, ¿no? Es de interés universal. Entonces el asesor o el jurado me dirá, sí, sí, me parece que es un problema, que es de interés público, de interés general. Ah, ya, ok, tu problema está partiendo o tu idea de investigación está partiendo de un interés que probablemente sea científico, ¿no? Eso ya también se comprueba en el camino. Entonces, para estructurar el planteamiento del problema de investigación, nosotros consideramos dentro del método embudo estos criterios que vamos a ver a continuación. Definimos brevemente el tema a investigar, ¿ya? Luego, ubicamos el tema, es decir, las variables de estudio, delimitando el espacio, dónde, el tiempo, cuándo y el concepto de cada uno de estos aspectos. Después, contextualizamos, como tercer criterio, contextualizamos el tema a investigar a nivel mundial, a nivel continental, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, institucional, empresa, lugar, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para enfocar que el problema, pues, es verdaderamente de interés general, ¿verdad? Cuatro, referencia a algunos estudios sobre el tema. ¿Cuál es la posición científica, no? ¿Cuál es la base científica que argumenta que existe esta problemática? Que existieron algunos estudios o conclusiones que realmente hagan saber que existe este problema o que ha sido de interés para la comunidad científica para poder plantear un estudio en base a esta idea de investigación. Quinto, describir el diagnóstico, las causas, el pronóstico y el control al pronóstico, que es algo que nosotros habíamos determinado dentro del título de investigación, ¿no? Y los que hemos estado en la sesión de cómo realizar un título de investigación, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Se acuerdan que la variable de interés casi siempre era la variable 2 cuando hacemos estudios bivariados? Y la variable uno, pues, es la variable asociativa, es la variable independiente, ¿no? Es la variable que acompaña a la variable de interés. Y nosotros, ¿cómo hemos determinado esa variable de interés? Hemos visto causas, el pronóstico y el control al pronóstico de cada uno de esos problemas, o del problema o de la variable de interés. ¿Está bien? El diagnóstico netamente es el problema que se está suscitando, es nuestra variable de interés. Mientras las causas, pronóstico y control al pronóstico, son los que derivan de este diagnóstico, ¿no? Decíamos, por ejemplo, diagnóstico, ¿no? Yo tengo tos fuerte, tengo fiebre. ¿Cuál es tu diagnóstico? Voy al médico, me dice, usted tiene COVID-19. Ah, ya. ¿Cuál ha sido las causas? No me lavé las manos, no guardé la distancia. ¿Qué sucedió? No usé mascarilla. ¿Cuál será el pronóstico, no? De esta enfermedad si no me cuido. Me puede dar una neumonía, decíamos, ¿no? O me puede afectar gravemente a los pulmones. ¿Y cuál será el control al pronóstico?
¿no? No bañarse con agua fría por lo menos 1 o 2 semanas, tomar sus antibióticos, ¿no? No exponerse al frío. Entonces, nosotros podríamos, en relación de estas causas, pronóstico y control al pronóstico, relacionarnos con el diagnóstico, que es nuestra variable de interés, y obtener un título viable de investigación. Ahora, mencione sobre el sexto criterio, dice, mencione la utilidad de la investigación y la pregunta de investigación. Claramente nosotros tenemos que mencionar para qué va a ser útil este problema de investigación que nosotros estamos enfocando desde el ámbito mayor hasta el ámbito menor, ¿no? Tenemos que decir para qué va a ser útil esta investigación, por qué tiene utilidad, ¿va a ser útil? No, no va a ser útil. Entonces, tenemos que enfocar concretamente la utilidad del estudio y vamos a terminar con lo que deriva del planteamiento del problema, que es la pregunta de investigación, conocida como la formulación del problema general. Entonces, dentro de lo que significa cada uno de estos aspectos, nosotros hemos hecho aquí un ejemplo. Bueno, les vamos a dejar ahí un ejemplo para que se pueda realizar. Igual lo vamos a hacer ahora, pero nuestra finalidad de este curso había sido desde el inicio trabajar con el uso de herramientas de inteligencia artificial, así es que eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Estos criterios o este ejemplo que está ahora, pues esto ya seguramente los que han estado antes en algún otro curso ya lo han visto y ya lo tienen el material. Entonces, la diferencia de los cursos anteriores a la de ahora es esa, que estamos tratando de utilizar las herramientas de inteligencia artificial para construir cada parte de la tesis y se nos haga mucho más fácil, ¿no? De pronto el entendimiento, la estructura, pero siempre hay que conocer el tema antes de utilizar estas herramientas, decíamos, ¿no? Entonces vamos a ir a abrir cada una de nuestras herramientas para poderlas trabajar. Ahí las tenemos, también tenemos nuestro esquema de tesis, y si bien acá ya tenemos nuestro planteamiento del problema, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a volver a realizarlo, ¿ya? Vamos a borrar toda la información que ya tenemos trabajada, porque en realidad es lo mismo que se hace, el esquema es lo mismo que trabajamos en todas las tesis, por ejemplo, ¿no? Listo, vamos a trabajar ahora el planteamiento del problema. Y vamos por nuestro prompt para el planteamiento del problema. Dice, actúa como investigador académico y construye el planteamiento del problema para una investigación con el título, copiamos el título, Estrategias de cobranza y la morosidad en la financiera Mi Banco de Huancayo en el año 2023, considerando la siguiente estructura. En el primer párrafo, debe contener, definir brevemente a las variables estrategias de cobranza y morosidad, considerando que el propósito del estudio es determinar la relación de variables del estudio. Segundo párrafo, debe contener, ubique el tema, delimite un espacio, dónde, tiempo, cuándo y concepto, considerando que la investigación se está desarrollando en la financiera Mi Banco de Huancayo en el año 2023. Tercer párrafo, debe contener, contextualice el tema a investigar en el ámbito mundial, continental, nacional, a nivel local y a nivel institucional, considerando la financiera Mi Banco de Huancayo. Cuarto párrafo, referencia a algunos estudios sobre el tema, posición científica, busca en las bases de datos académicos como PubMed, Google Scholar, ResearchGate o Scopus. Quinto párrafo, describir el diagnóstico, causas, pronóstico y controla el pronóstico del problema de investigación enfocado a la morosidad y las estrategias de cobranza.
Sexto párrafo menciona la utilidad de la investigación y la pregunta de investigación. Navega en Internet y extrae información de fuentes confiables, principalmente de artículos publicados en revista indexada. Además, genera los enlaces de estas fuentes. A ver qué tanta información podemos obtener con este prompt tan grande. Vamos a ir, lo vamos a copiar. Aquí tenemos a nuestra herramienta de ChatGPT. Está Gemini. Perplexity. Vamos. Muy bien, estaba trabajando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Perplexity nos dice ya, nos da la respuesta, dice, primer párrafo, estrategias de cobranza y morosidad son conceptos clave en el ámbito financiero. Estrategias de cobranza se refiere a las técnicas y procedimientos utilizados por las entidades financieras para recaudar deudas y pagos atrasados de sus clientes. Por otro lado, la morosidad se refiere a la cantidad de deudas atrasadas o no pagadas por los clientes de una entidad financiera. El propósito del estudio es determinar la relación entre estas variables, es decir, cómo las estrategias de cobranza afectan la morosidad en la financiera Mi Banco de Huancayo en el año 2023. Y eso hace referencia en realidad al primer párrafo, ¿no? Por ejemplo, me voy acá para poder redactar mi primer párrafo. Y eso es lo que nos dice el primer párrafo. Debemos contextualizar el problema conceptualizando cada una de nuestras variables de investigación. Claramente está que yo debería pues obtener esto de fuentes confiables. Entonces, si yo ya he estado conociendo, por ejemplo, dentro del marco teórico, dentro, claro, del marco teórico, dentro de los antecedentes, el concepto central de cada una de mis variables, yo voy a saber si va por ese lado cada uno de los conceptos de mis variables de estudio y si no, ¿no? Tal vez es una información errónea. Para eso es que nosotros hemos partido también conociendo el marco teórico. Y sí, pues es en realidad las estrategias se refieren a las técnicas y procedimientos utilizados por las entidades financieras para recaudar deudas y pagos atrasados de los clientes. ¿Está bien? Esto, entonces, aquí en el primer párrafo, por ejemplo, del planteamiento del problema, defino cada una de estas variables concretamente y corto también, porque el párrafo no puede ser muy largo, pero tengo que enfocar el propósito del estudio. Mi propósito del estudio en este caso, por ejemplo, es determinar la relación, ¿no? Entonces aquí podemos ingresar así lo siguiente, ¿no? Las estrategias de cobranza son tal. Y acá más, y está relacionado como factor de riesgo, ¿a qué? A la morosidad, la cual se refiere a la cantidad de deudas atrasadas o no pagadas por los clientes de una entidad financiera. ¿Está bien? Y esta está relacionada con factor de riesgo, ¿no? Porque estamos hablando de la relación de las variables. Pero si fuera un explicativo, por ejemplo, de influencia, ¿qué pondríamos? Y esta influye desfavorablemente o negativamente en la morosidad, la cual se refiere a la cantidad de deudas atrasadas, ¿no es cierto? Entonces ahí primero conceptualizamos brevemente cada una de las variables de forma concreta y concisa, pero uniéndolas, ¿no? En la redacción con el propósito de su estudio, ¿ya? Desde ahí partimos, por ejemplo, la primera parte. Vamos por el segundo párrafo. Dice, segundo párrafo, el tema de investigación se centra en la financiera Mi Banco de Huancayo, ubicada en el departamento Junín, Perú. El estudio se desarrollará en el año 2023, considerando el contexto actual de la economía peruana y la situación financiera de la entidad.
Sí, es cierto, se va a centrar ahí, pero más que eso, nosotros también en este segundo párrafo tenemos que desarrollar el contexto. ¿A qué se dedican, por ejemplo, las entidades financieras en este caso, ¿no? ¿A qué se dedican las instituciones educativas si yo estuve estudiando? Entonces, ¿para qué? Para saber, pues, en dónde estamos haciendo el estudio o en qué se está enfocando el estudio. Entonces, yo podría llevar esta información aquí, también la copio. El tema de la investigación se centra en la financiera Mi Banco, ubicada en Huancayo, en el departamento Junín. El estudio se desarrollará en el año 2023, considerando el contexto actual de la economía peruana y la situación financiera de la entidad. Por ejemplo, aquí nosotros podemos abarcar un poco más acerca de la, acá, ¿ve? Contextualizando, acerca del ámbito de estudio. Contextualizando, por ejemplo, aquí, ¿no? En la actualidad, la primordial actividad de la industria bancaria es la intermediación financiera, la misma que por sus características le genera la mayor parte de sus beneficios y por tanto los mayores riesgos. ¿No es cierto? Entonces estás enfocando, por ejemplo, parte de la problemática y del ámbito de estudio, o sea, ¿cuál es el valor primordial de este ámbito de estudio, que es la industria bancaria? Es obtener créditos. Para ellos es importante y relevante este aspecto, es su actividad principal, su manera de existir, su forma de existir. Entonces, si es por ejemplo, mi forma de existir, como lo digo ahorita, y yo tuviera problemas, ¿no? Ahí, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que enfocarme en solucionar ese problema, ¿no? Tengo que buscar alternativas de solución. Entonces, por aquí estamos enfocando un poquito más eso, ¿ya? Por ejemplo, dice, esta actividad está sujeta a una serie de riesgos financieros como resultado del proceso de transformación de activos y pasivos, destacando el riesgo de crédito o contrapartida propio de la administración de carteras de cuentas por cobrar, dice, ¿no? Entonces, es importante que nosotros enfoquemos parte de la problemática, pero dentro del mismo ámbito de estudio, así bien enfocado, ¿no? En la actualidad, acá en la entidad financiera, acá podemos, debido a que la entidad, debido a que en la actualidad la entidad, nos dice, ¿no? En la actualidad, que en la actualidad la primordial actividad de la industria bancaria es la intermediación financiera. Y vamos enfocando un poco ahí, un poquito más la problemática, pero ya netamente enfocada en el ámbito de aplicación del estudio. Tercer párrafo dice, a nivel mundial, empezamos a contextualizar, ¿no? Eso es lo que viene. Contextualice el tema a investigar, partiendo de una premisa mayor a una premisa menor, dice, ¿no? Acá va, ¿ve? A nivel mundial, la morosidad es un problema que afecta a muchos países y entidades financieras. En América Latina, por ejemplo, la morosidad ha sido un desafío para muchos bancos y entidades financieras. En Perú ha sido un problema recurrente. Ahora, para esta parte de aquí, sí vamos a necesitar que esté bien citado de fuentes muy confiables, ¿ya? Porque si los jurados, tanto el asesor de los jurados y es como nosotros debemos hacer las investigaciones, es que te tienen que tener referencias confiables, verificables, contrastables. Es decir, que yo me voy a tus referencias bibliográficas y ahí debe estar debidamente citado para que yo pueda verificar de dónde estás obteniendo esta información. Acá, por ejemplo, Perplexity nos está dando la información muy así, muy escueta, ¿no? Muy suelta. Vamos a ver cómo nos está dando esta parte, ChatGPT, definición de variables, ubicación, contextualización. Igual, ¿ve? Vamos a ver Gemini. Ubicación, contextualización, dice, ¿ve? Según estudio del Banco Mundial, dice, ¿ve? A nivel mundial, la morosidad es un problema que afecta a todas las empresas del mundo, independientemente de su tamaño o sector económico. Según un estudio del Banco Mundial, la morosidad promedio en las empresas a nivel mundial es del 10%. ¿Será cierto? Abre esta información, nosotros podemos verificar, ¿no? Lo que tenemos que hacer siempre es verificar la información que se nos dé con las herramientas de inteligencia artificial, decíamos, ¿no? Banco Central de Reserva del Perú, acá nos está diciendo que la información nos está dando el Banco Mundial, maestría en gestión empresarial, Comisión de Banco Mundial. Pero creo que la información está en inglés. Vamos a ver.
Acá, capítulo bancario. Fomentar la transparencia y facilitar la gestión de los préstamos problemáticos. Banco Mundial, dice, ¿ve? De deuda e intervenciones en el sector financiero que implementan los países para mitigar. Los bancos no tuvieron aumentos masivos en sus préstamos dudosos, sin embargo, todos coinciden que se incrementarán los préstamos problemáticos. Uno de los riesgos resultantes, con el tiempo, las mayores dificultades de los prestatarios probablemente se traduzcan en un aumento de las previsiones sobre la calidad de los activos. Vamos a ver algo que tenga que ver más con la morosidad. Si no la prestamos, aumentar que sin sobreendeudamiento se vuelve sistemático. Cuando el sobreendeudamiento se vuelve sistémico, las pérdidas de producción suelen muy persistentes, en particular en los países donde los bancos tienen una capacidad limitada para absorber aumentos de reservas y pérdidas asociadas al incremento de los préstamos dudosos. Capacidad de los sistemas bancarios para absorber el aumento de los préstamos dudosos por grupos de ingresos de los países. A menudo se centran los bancos formales, las instituciones microfinancieras que brindan servicios principalmente a hogares, ingresos, se enfrentan a desafíos similares. Las instituciones microfinancieras, las instituciones microfinancieras han sobrellevado la pandemia mejor de lo que se esperaba a finales de 2021, pero la situación es cambiante y las presiones sobre la calidad de los préstamos pueden acrecentarse a medida que se cancelen las moratorias crediticias y expiden los préstamos estructurados. Mejorar la transparencia y reducir los incentivos que alientan emisiones incorrectas. Préstamos problemáticos mediante intervenciones regulatorias, lidiar con bancos problemáticos. Vamos a ver. Tendremos que leer todo. El gráfico muestra el aumento en puntos porcentuales de la tasa de morosidad préstamos dudosos de los países en el que se eliminan los colchones de capital de los bancos que representen al menos el 20% de los activos del sistema bancario. Los valores más altos implican mayor capacidad para absorber los préstamos dudosos. La línea horizontal que subdivide las cajas es el valor medio de cada grupo. La altura de la caja ya. El uso generalizado de moratorias de la deuda y otras medidas de apoyo ha reducido la comparabilidad de las métricas de morosidad de los préstamos dentro de los países y entre ellos y a lo largo del tiempo para aportar transparencia. Como las estrategias nacionales que tienen el objetivo de coordinar. Por ejemplo, en mayo de 2015 el gobierno de Serbia estableció un grupo de trabajo a nivel nacional a fin de abordar los préstamos dudosos después de que la tasa de morosidad del sistema bancario aumentara el 23% como consecuencia de la crisis financiera mundial. El grupo de trabajo en el que participaron los miembros de sectores públicos y privados, morosidad. Ya, por ahí podemos sacar algo, ¿no? Como las estrategias nacionales que tienen, bueno, el problema de la morosidad se está viendo enfocada en todas partes, ¿no? En todos los países. Claro que la información debe ser lo más actualizada posible y lo más cercano al tiempo que estás investigando, por ejemplo, ¿no? Acá debería ser la información, estamos haciendo 2024, 2023, debería ser 2022, un año anterior, próximo, ¿no? Acá puedes decir, la morosidad es un problema frecuente a nivel mundial. Se puede evidenciar de algunos estudios. Del 2015, donde
El gobierno de Serbia establece un grupo de trabajo a nivel nacional de los préstamos usuosos, algo que tenga que ver enfocado a la problemática. ¿Está bien? Entonces ya igual cito, ¿qué voy a citar? Banco Mundial, ¿no es cierto? Igual en referencias, mira referencias. Tenemos que agregar todas las referencias, ¿no? Me voy a sitio web, igual Banco Mundial. ¿Es una fuente confiable el Banco Mundial? No será una fuente confiable. Sí, ¿verdad? 2022. Mes, no tiene mes. Página web. Vamos a considerar el mes que estamos extrayendo la información, si es que no tuviera mes, ¿ya? Estamos marzo, por ejemplo, marzo 2 y el URL. Aceptar. Listo, y así debería ir la cita, por ejemplo, ¿no? En APA séptima edición al final. Pero todo lo que se considera en relación a la redacción del contexto se tiene que citar. Todo. ¿Ya? Y de cita de fuentes confiables. Por ejemplo, acá a nivel mundial estamos considerando el Banco Mundial. Continental puede ser de CEPAL. La Nacional, Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Es la SBS. A nivel institucional también el informe, por ejemplo, de la propia financiera. Y así vamos ubicando. A ver, vamos a ir por otro ejemplo más. A ver, estábamos en chat, ¿no? En Gemini. Dice, a nivel continental, en América Latina, la morosidad es aún mayor que el promedio mundial, según un estudio de Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, la morosidad promedio en la región es del 15%. ¿Ven? Verificamos esa información. FELABAN. Consumo de hogares, el indicador de morosidad saldo de cartera vencida de la banca regional exhibió un leve retroceso, mientras que la cartera vencida creció en una tasa promedio del 4% durante la cartera vencida 4% en la región. Del mismo indicador, en 9 meses a septiembre de 2021 creció una tasa cercana, ¿no? Está creciendo, dice, se está incrementando. Indicador de morosidad, Bancos América Latina, en septiembre, porcentaje a septiembre de 2021, ¿ve? Por países. Entonces, por ejemplo, esta partecita, ¿no? ¿Qué está haciendo la herramienta de inteligencia artificial? ¿Nos estará ayudando? Según, acá puedo citar, ¿no? FELABAN, Federación Latinoamericana de Bancos, según ingreso a la cita, ¿no? Federación Latinoamericana de Bancos, ¿qué año? 2022. Precisa que con la reactivación económica de la economía, el consumo de hogares se subió, ¿no? La tasa promedio, listo. Inclusive puedo pues ingresar mi figura, mi tabla, ¿no? Ya decíamos, podemos incluso nosotros automatizar ello. ¿Listo? Figura qué. Indicador de morosidad, no puedo copiar, indicador de morosidad, Bancos América Latina. Morosidad, indicador de morosidad. Bancos América Latina. Porcentaje. A septiembre 2022, dice, ¿no? 2021, listo. Esto ya lo voy configurando según me pide, como me pide APA, ¿verdad?
Nosotros estamos trabajando acá APA, porque otros hemos dicho que trabajan con otros formatos. Ahora, ¿por qué yo automatizo, por ejemplo, mis figuras? Mis tablas, para no estar digitando, decíamos, ¿no? Porque si la estamos digitando, aumentamos, quitamos información en el levantamiento de observaciones, vamos a estar cambiando el número de página y todo ello, ¿no? Y eso ya no nos facilita el trabajo. Vamos a cortar, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Indicador, no, desde acá nomás. Así. Copio mi figura. Ahí bonito, ¿ve? Pongo aquí. Según APA, nota, punto. Si estoy extrayendo, recuperado. Si yo estoy realizando, por ejemplo, una figura, una tabla de información, así de un texto, recupera, adaptado, ¿no? Recuperado de cito, ingreso a la cita, es de la Federación, de ver, 2002, ¿listo? Ahí. Si saqué de internet, ¿qué copio? El URL, ¿no? Esto, según APA, por ejemplo, debería ir en 10, sin mucho espacio, quitar espacio. Y esto que dice nota de ir en cursiva, sí, ¿verdad? Así dice APA que debería ir. ¿Listo? Y así. Ya va quedando, ¿ve? Va quedando bonito nuestro planteamiento del problema. ¿No es cierto? No estamos dificultándonos mucho. ¿Por qué? Porque es que ya yo conocí el problema, yo sé qué es la morosidad, de mis bases teóricas ya lo he visto, y voy buscando a ver, qué estará haciendo la herramienta de inteligencia artificial en este caso. Porque dije bien claro, ¿no? En algunas partes de la tesis nos va a ayudar mucho más, pero en algunas partes no tanto, ¿no? Y eso es la verdad, porque, por ejemplo, para hacer la estadística yo prefiero hacerlo yo sola, no usar ni ChatGPT, ni Gemini, ni nada de ello. A ver, vamos a preguntar si están atentos. Ahí tenemos en sala, tenemos a todos. Puede mostrar la redacción, dice Luisa. Luisa, dinos a qué te refieres en mostrar la redacción, Luisa. Luisa, ¿nos escuchas? Doctora, buenas noches. No, estaba presentando y estaba sacando la redacción justamente de los buscadores del chat GPT y era para ver cómo saca. Prácticamente usted ve si tiene sustentación y lo más importante, ha resaltado, ¿no? Y ya luego lo mostró, luego lo presentó, luego mostró la hoja. Es que primero no se estaba logrando ver cómo Mira. reúne la información correcta para trasladar y parafrasear y luego poner la referencia, pero luego ya lo hizo, ya lo insertó. Ya. Listo, Luisa, vamos a aprovechar tu intervención para preguntarte. ¿Nos estará ayudando ahorita las herramientas de inteligencia artificial para poder redactar de manera mucho más rápida el planteamiento del problema de nuestra tesis? Está ayudando porque, por ejemplo, en mi caso yo estoy redactando mi tesis, pero ahora con el tema del apoyo de la búsqueda de información, simplemente tenemos que tener mayor cautos en que tenga referencia para sustentar la información y así poder referenciar y también saber colocar en la estructura correspondiente, ¿no? De esa forma, porque hay bastante material que tampoco no tiene sustentación de dónde es el origen de ese documento, o de esa nota, o de ese concepto, o de la temática que estemos tocando. Entonces, en eso no todo nos sirve, pero hay que saber seleccionar la información que nos sirve para la sustentación de nuestra teoría. En este caso, ahorita estamos en la sustentación del planteamiento del problema, ¿no? Así es, Luisa. Así es, Luisa, muchas gracias. Es correcto, ¿no? Tenemos que verificar la información, porque no toda la información que nos dan las herramientas, y ya lo hemos verificado antes en las clases anteriores,
No toda la información que nos da las herramientas puede ser información verídica, por eso lo que estamos haciendo es buscar las fuentes confiables, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya nos da una idea, porque si no estaríamos buscando y rebuscando la información uno por uno. Pero como ya tenemos, por ejemplo, acá en Gemini nos dice, no, según Feleban, acá en Perú, según la Superintendencia de Banca y Seguros, la SBS, entonces copiamos el texto y sí lo está reconociendo y ya nos está dando una información mucho más directa de dónde vamos a ubicar, por ejemplo, esa partecita que nos falta redactar de nuestro planteamiento del problema. Y así cada parte del planteamiento del problema vamos enfocando, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí en contextualizar el tema o el problema de investigación partiendo de la premisa mayor a la premisa menor. ¿No es cierto? Y así las herramientas de inteligencia artificial nos pueden ayudar, pero siempre y cuando nosotros también conozcamos nuestro tema. ¿Está bien? Entonces, continuamos. Por ejemplo, aquí nos dice, ya, entonces seguimos aquí redactando. Ya estamos en el ámbito de América Latina, nos falta todavía el ámbito nacional en Perú, vamos a considerar del mismo modo en Perú. La problemática se enfoca en tal, ¿no? En la financiera, mi banco se presenta, y ahí vamos buscando la información, ayudándonos o soportándonos también las herramientas de inteligencia artificial. Pasamos esta partecita de aquí del planteamiento del problema y nos vamos aquí. Referencia a algunos estudios sobre el tema posición científica. Vamos a ver, es el cuarto párrafo. Vamos a ver cómo nos ha dado esta información. Dice, estudios sobre el tema. Estudio encontró una relación positiva entre las estrategias de cobranza y la morosidad en la financiera Mi Banco de Jaime. ¿Ve? Acá te ha dado su link. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque le hemos pedido, ¿no? También al PROM le hemos pedido desde el inicio que nos dé el enlace. Pero esto nos da otro sobre el banco de Jaime, pero no del estudio, por ejemplo, ¿no? Morosidad del banco de Jaime. Tenemos que verificar eso. Muy bien, entonces así. Vamos a dar el sustento o el argumento científico de nuestro problema. Es así que la problemática presentada se sustenta en la investigación de Coronel, por ejemplo, 2016. ¿Quién determinó que al igual que la variable que la morosidad obtuvo, tener que modificar puntos claves dentro de esta, no, a qué llegó? ¿A qué concluyó? Eso necesitamos saber. Si está enfocado dentro de lo que nosotros vamos a concluir o buscamos concluir, ¿no? A veces los docentes dicen, pero si ya está concluido, ¿qué buscas saber? Dice. Ay, conclusión. No hemos dicho que la realidad problemática de cada ámbito de estudio es diferente. Las estrategias de cobranza sí se relacionan con la reducción de la morosidad en la financiera, dado que el coeficiente esto nos interesa. Hay estudios, ¿no? Ya decimos, hay estudios que sí están arribando que existe relación, entonces posiblemente
yo también pueda ir por este camino. ¿Está bien? Entonces, por eso referenciamos algunos estudios que más o menos están concordando con la conclusión a la cual yo quiero llegar con mi investigación, ¿no? Entonces, ahí voy referenciando el cuarto párrafo. El quinto nos dice describir el diagnóstico, las causas, el pronóstico y el control al pronóstico de la problemática. A ver, vamos a ir acá a Gemini. En el quinto párrafo nos da el diagnóstico, las causas, el pronóstico y el control al pronóstico. Ahora vamos a copiar. Diagnóstico. En realidad yo siempre pongo así por separado en las tesis para explicarle a los tesistas, ¿no? La importancia de identificar cada uno de estos aspectos o criterios dentro de la investigación, pero no debería, ¿ya? Debería redactarse de forma, pues, la redacción debe ser en realidad secuencial, ¿ya? No debería tener así apartados diagnóstico, causas, no, solamente yo las considero así para que los estudiantes puedan identificar, se puedan dar cuenta de estos aspectos y luego ya cuando presentamos, por ejemplo, van a presentar la tesis final, ya lo quitamos y lo consideramos todo incluso en un solo párrafo. Pero nosotros para poderlo identificar también, ya, porque dentro de la sala tenemos también estudiantes de pregrado que por ejemplo no todavía no distinguen estos aspectos que nosotros a veces ya los docentes con maestría, doctorado, podemos distinguir, ¿no? Ya sabemos que no deberían ir así por apartados dentro de la problemática, pero lo estamos tomando con estrategia para poder demostrar lo que estamos haciendo. Dice, diagnóstico, la morosidad en la financiera Mi Banco ha ido en aumento en los últimos años, es cierto, pero acá tenemos que redactar, ¿no? Más, ¿cómo? ¿Cómo ha ido incrementando? ¿En cuánto se ha ido incrementando? Eso tenemos que buscar, por ejemplo. Estudio de mercado, estrategias de disminuir, plan estratégico. La morosidad en la financiera Mi Banco ha ido en aumento, dice. Morosidad y utilidad contable en la agencia Huancayo. Análisis de morosidad de las instituciones. Informe técnico, pero es del 2013, es un estudio muy antiguo. Esto, por ejemplo, lo pueden sacar, si es un estudio así, se puede sacar de la memoria, ¿no? De la propia entidad financiera. Entonces, ahí en el planteamiento del problema hay que, por ejemplo, rebuscar mucho, ¿no? Diagnóstico. De la caja, ¿no? El resultado mostraron que la empresa entre 2016 presentó una tendencia creciente producto de factores microeconómicos y macroeconómicos, este último debido a la crisis mundial ocasionada por la COVID-19. El sistema financiero registró utilidades anuales, millones por encima, la cual recuperación, agregado generación, análisis de morosidad en el sistema bancario peruano. A ver, vamos a entrar ahí. Creo que los estudios son un poco desfasados ya. El sistema desempeña un papel en la actualidad, sin embargo, el objetivo de esta investigación, en vista de la importancia de las dificultades conseguidas de algunos sistemas, elevada cartera morosa, un serio problema que compromete tanto a la viabilidad. Por ejemplo, de aquí más o menos vamos a sacar la idea, ¿ya?
La morosidad en la financiera Mi Banco ha ido en aumento en los últimos años. Eso ya dentro, nosotros identificamos, hemos dicho desde el comienzo claramente el problema, porque nosotros estamos evidenciando esa circunstancia que está sucediendo, ¿no? Que se está suscitando. Por ejemplo, aquí podría ser que en el ámbito o en el desarrollo de mi vida profesional como asesor de negocios, ¿no? Últimos años presentando una elevada cartera morosa, que desemboca un serio problema que compromete tanto la viabilidad de la institución a largo plazo como la del propio sistema. Se puede evidenciar que en el año, ¿qué año estamos trabajando? 2023, se presentó un índice de morosidad de, ahí puedo poner el porcentaje, ¿no? En los últimos años, en los 2 últimos años fueron de tal y tal porcentaje, ¿no? Y ahí podemos continuar hablando sobre el diagnóstico. ¿Ya? Las causas, dice, la causa de la morosidad puede ser diversas, como la falta de liquidez de los clientes, la falta de seguimiento de las cuentas por cobrar y las deficiencias estrategias de cobranza como parte de falta de políticas organizativas dentro de la entidad por parte de los directivos, ¿no? Por ejemplo, podría ser, según lo que yo conozco, estas son las causas. El pronóstico. Si no se toman medidas para reducir la morosidad, esta podría seguir aumentando en los próximos años y desencadenar la quiebra de la institución. Por ejemplo. Control del pronóstico. Se puede implementar diversos para ello. Como control al pronóstico se puede implementar diversas medidas para controlar la morosidad, como mejorar las estrategias de cobranza, fortalecer el seguimiento de las cuentas por cobrar y ofrecer alternativas de pago a los clientes, ¿no? Entonces ahí ya yo voy sacando eso, ¿no? Por tanto, se puede presentar que si no se toman medidas, ya voy borrando, ¿no? Porque esto debería quedar así de corrido. Las causas de la morosidad. La morosidad en la financiera Mi Banco se ha diagnosticado. Así debería ir de seguido, ¿no? De corrido. ¿Ya? Sino que como vuelvo a repetir, yo siempre le pongo así para que los estudiantes al momento de entregarles, por ejemplo, explicarles la tesis, ellos sepan, ¿no? Distinguir qué partes debe llevar y qué partes importantes debe llevar un planteamiento del problema, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces ya estamos en el quinto criterio. Vamos al sexto. Mencione los objetivos y utilidad de la investigación o la importancia en realidad de la investigación. A ver, vamos aquí, acá en Gemini, acá vamos a cerrar esto. Gemini, utilidad de la investigación y pregunta de investigaciones. Esta investigación permitirá identificar las estrategias de cobranza más efectivas para reducir la morosidad en la financiera Mi Banco de Huancayo. Pregunta de investigación. ¿Cuál es la relación entre las estrategias de cobranza y la morosidad en la financiera Mi Banco de Huancayo en el año 2020? ¿No? Entonces, esto puede ser la utilidad, pero nos da, por ejemplo, información muy pequeñita, ¿no? Que nosotros ya podemos ampliar en relación de lo que podamos
obtener de la herramienta. La investigación, ¿no? Por ende, puede ser esta investigación permitirá identificar las estrategias de cobranza más efectivas para reducir la morosidad en la financiera Mi Banco de Huancayo. Para ello, la investigación plantea como pregunta, como formulación del problema, ¿qué relación existe? Este es nuestro problema. ¿Listo? Ahí termina. Y así, ¿ven? ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos, ya conociendo el contexto completo, bueno, las variables de estudio, dentro de los antecedentes, dentro de los problemas que enfocan cada uno de ellos, dentro de las bases teóricas, es decir, el reconocimiento de cada una de las variables y cada una de las dimensiones e indicadores, inclusive cuando hemos hecho el procesamiento del instrumento con las herramientas de inteligencia artificial y hemos obtenido nuestras preguntas de investigación, nosotros ya estábamos enfocados a saber qué cosa queríamos plantear rápidamente como un problema de investigación. Eso hace que de pronto nosotros, por ejemplo, ahorita hemos empezado a las, ¿qué hora? Hemos empezado a las 7. No llevamos, bueno, poco más de media hora seguramente, porque no toda la hora estamos trabajando el planteamiento del problema. Y ya está, tenemos un problema de investigación, por ejemplo, estructurado con todo y figura, ¿no? Lo que a veces yo veo la dificultad bien grande aquí, ¿no? Porque a veces ya está la redacción de la premisa mayor en el ámbito mundial, en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, pero no está enfocado, por ejemplo, no saben reconocer los estudiantes el diagnóstico y las causas de su problema, que es fundamental saber qué está sucediendo, porque eso es lo que da nacimiento a la investigación, qué está sucediendo en la problemática, cuál es el problema, específicamente por el cual yo quiero hacer toda la tesis, ¿no? ¿Y cuál es la causa? ¿Qué está ocasionando este problema? ¿Para qué? Para yo, en razón de yo enfocar una posible solución a partir de ese problema, el cual va a ser descrito dentro de las recomendaciones también. ¿No es cierto? Entonces, estaría bien, ¿hay alguna acotación al respecto? ¿Alguien nos podría dar mayor valor? Para eso estamos siempre para aprender, abiertos siempre a escucharlos. ¿Nos ayudó, no nos ayudó las herramientas? ¿Los ayudará o no a hacer su investigación? El equipo está anotando, vamos a sortear un libro, asesorías. A ver quién nos va a ayudar aquí, vamos a ver quiénes están, personas. ¿Quién nos apoya? Wilmer, tú siempre nos apoyas, Wilmer Arana. Buenas noches, Wilmer. Coméntanos, Wilmer, ¿nos ayudará las herramientas de inteligencia artificial a redactar mucho más rápido este capítulo que a veces llevamos en un semestre completo en el taller de tesis? Terminamos. Doctora, buenas noches y compañeros, buenas noches con cada uno de ustedes. Definitivamente, doctora, estas herramientas de inteligencia artificial nos ayudan muchísimo, doctora, porque nos dan una idea. Yo he visto, doctora, más que nada desde el punto de vista general, ¿no? Y nos apoya también a estructurar la información. Entonces, sí he visto, doctora, que es muy útil, pero solamente como usted comentaba hace un rato en cuanto a las citas, hay veces que toma en cuenta citas de muchos años anteriores, doctora. Entonces, muchas veces lo que nos piden en la tesis es que tenga no mayor a una antigüedad de 5 años. Entonces, teniendo en cuenta ello, doctora, es un poquito difícil, porque yo tengo una fecha, una vez recuerdo haber consultado en ChatGPT si me puede dar, por ejemplo, antecedentes del año 2023, ¿no? O sea, del año pasado, por ejemplo.
y me decía que habían actualizado, le han actualizado, ¿para cuándo? Me decía, creo que hasta abril del 2022 nada más la información, entonces no me pudo dar ya esa información, doctora, por ejemplo, cuando le consulté. Entonces, sí, doctora, definitivamente. Y más bien, doctora, tendría una pequeña consulta al respecto. ¿Cómo es que nosotros podemos poner ahí o incluir citas, doctora, por ejemplo, que nos apoye la inteligencia artificial, tomando base de datos como es, por ejemplo, el Scopus, doctora? ¿Es posible hacer ello? Nosotros, por ejemplo, le hemos pedido, ¿no? A todas estas herramientas, justamente en el PROM, sí a veces nos da, o sea, si es que nosotros le pedimos, ¿no? Insertamos adecuadamente el PROM, también busca en esas bases de datos, porque si tú no le consideras, por ejemplo, buscar en PubMed, Google Scholar y aquí, entonces no te daría esta información que te da aquí, por ejemplo, en el cuarto párrafo que lo ubicamos, acá. Ve, aquí en estudios sobre el tema te da, ve, los que están en Google Scholar, que están en esas bases de datos, pero te da, por ejemplo, aquí te da un enlace que no va. Acá tampoco, biblioteca virtual, acá, por ejemplo, vamos a abrir. Se detectó un problema, dice, ¿no? Pero por lo menos nos da el título, ¿no? Y nosotros así hemos ubicado la investigación. Pero ¿de dónde han sacado este título, por ejemplo, de esta investigación? Lo ha sacado de la base de datos, supongo, de Google Scholar, ¿no? Y así, cada una de estas investigaciones que cita, nosotros tendríamos que copiar y buscar todavía en Internet, ¿no? Porque sí, ciertamente les vuelvo a repetir ya varias veces que hay que hacer la verificación de la información. Así hemos obtenido ahorita un párrafo de nuestro planteamiento del problema que menciona que debemos dar el sustento científico, ¿no? El resultado, ahí está, de Coronel. Entonces, sí nos ha dado, por ejemplo, esa información, Wilmer, no tanto como quisiéramos realmente, pero ya nos va dando más o menos, ¿no? La identificación del estudio que queremos citar. Ya, a veces tú le pides ponme el link y todo, a veces no te sale como quisieras. Sí te está saliendo el link, por ejemplo, acá. Pero aquí te está saliendo, por ejemplo, la ubicación de ese banco, no te está saliendo el estudio. Te cita el estudio, te dice el estudio se encontró, dice este estudio encontró una relación positiva entre las estrategias de cobranza y la morosidad en la financiera, mi banco Jaén. Tú supuestamente piensas que aquí está el link de la investigación, pero no te está saliendo, por ejemplo, te está mandando otra página, te está direccionando, ¿no? Y esas deficiencias en realidad tienen las herramientas de inteligencia artificial. Bueno, obviamente no, todavía no estarán construidas al 100%, seguramente, y nosotros tenemos que ser parte de discernir el conocimiento que estas herramientas nos puedan alcanzar y verificar y así pues ir armando nuestra investigación. Que nos apoya, nos está dando la dirección. ¿Dónde puedo ubicar esta información? Ah, ya en la Federación Latinoamericana de Bancos. Y ahí busco yo en Internet, ya busco la información más actualizada, obviamente. Y a nivel mundial, ¿dónde puedo consultar si estoy estudiando la morosidad? Ah, ya. En el banco, pues en el Banco Mundial, nos dice, ¿ve? Ahí ya nos va dando una referencia, porque es que a veces los estudiantes, por ejemplo, de pregrado, tienen esa dificultad en buscar la información, ¿no? Siempre me preguntan, maestra, ¿dónde busco? Pero ¿dónde busco? Me dicen, ¿no? Y yo le digo, ¿pero qué variable estás estudiando? Entonces, en referencia a la variable, tú tienes que relacionar la institución, ¿no? Que dicta esas normas, que dicta esos preceptos, esos conceptos, y ahí puede ser tu fuente más confiable, tu fuente más cercana de información y ahí estar ubicando. Entonces, por ejemplo, acá la herramienta de inteligencia artificial sí nos dice, ¿no? Por ejemplo, ella decía, a nivel nacional en Perú, ¿dónde puedo consultar acerca de la morosidad en las financieras? Aquí te dice en la Superintendencia de Banca y Seguros, en la conocida SBS. Entonces ya me está dando por lo menos una fuente un poco clara donde yo ya no me pueda perder para estar buscando cada parte de la información que necesita mi planteamiento del problema, ¿no? Y así podemos tener, por ejemplo, un planteamiento del problema en menos de una hora, ¿no? Lo que llevamos a veces, ¿cuánto nos demoramos en hacer un planteamiento del problema? Lo digo yo, porque yo también soy estudiante y voy a seguir seguramente, voy a seguir estudiando.
Lo hacemos en todo un semestre y a veces ni lo terminamos, ¿verdad? Pasamos al siguiente semestre, al siguiente ciclo que nos toca el siguiente taller, taller 2, taller 3 de investigación, y estamos en el mismo planteamiento del problema o muchas veces cambiando el título o las variables para hacer otro planteamiento del problema. Pero como ya hemos identificado el propósito de nuestro estudio, la naturaleza de variables y ver si va a ser viable o no la aplicación de nuestro instrumento, ya no nos perdemos por ahí, ¿ya? Entonces, continuamos. Después de haber visto el planteamiento del problema, vamos a ver la formulación del problema general y específico. Bueno, eso también ya lo habíamos obtenido con la herramienta de inteligencia artificial y eso fue en la sesión anterior del día jueves, ¿verdad? Dice, la formulación del problema no es igual al planteamiento del problema. La formulación del problema es la concreción de planteamiento en una pregunta precisa y delimita en cuanto a espacio, tiempo y población, si fuera el caso. Y el planteamiento del problema consiste en describir de manera amplia la situación objeto de estudio, ubicándola en un contexto que permita comprender su origen, relaciones e incógnitas por responder. Entonces es muy diferente, a veces nos confundimos ahí también. Y pues tenemos estructuras que debemos cumplir con cada uno de sus criterios de acuerdo al propósito del estudio, por ejemplo, ¿no? Si yo hago una investigación de nivel relacional, ya dije, mi pregunta es, ¿qué relación existe? ¿Cómo se relacionan? ¿No? ¿Cuál es la relación entre la variable 1 y la variable 2? Hemos dicho que en el nivel relacional no existen variables dependientes ni independientes, sino una variable asociativa y una variable de supervisión, ¿verdad? Ya lo habíamos también explicado por qué. Y así como ya habíamos estructurado también dentro de nuestra tesis en la sesión del jueves, aquí les dejamos algunos ejemplos de cómo pueden formular su pregunta de investigación en el nivel explicativo. Y aquí sí hay una variable, la variable 1 que es la independiente y la variable 2 que es la dependiente. Pero aquí, según el propósito del estudio, preguntamos cómo influyen las estrategias de cobranza en la morosidad. Por ejemplo, si fuera el caso de ser un título de nivel explicativo. Este es el propósito. ¿Cómo influye? ¿Cómo impacta? ¿Cómo mejora? Entonces, si yo sé que no voy a poder determinar la influencia, el impacto, la mejora, ya lo hemos también dicho cómo se puede determinar esto, entonces yo no voy a poner en mi título mejora de las estrategias de cobranza en la morosidad o impacto de las estrategias de cobranza en la morosidad. No pongo en mi título eso, ¿está bien? Porque si yo pongo en mi título eso y dentro de mi metodología yo le voy a poner en el nivel correlacional, no va a concordar. Pero lo que va a valer es tu título, porque al final tu resolución e inscripción de título va a salir con ese título de impacto, de mejora, de influencia. Lo que vas a tener es que cambiar en el contenido de la metodología y poner nivel explicativo. Y se va a hacer más complicado porque ya hemos dicho en el nivel explicativo qué tipos de instrumentos más se utilizan y cómo es que se va a determinar la hipótesis planteada en referencia de determinar qué influencia, mejor impacto, ¿verdad? Entonces ahí hay algunos ejemplos de cómo van a desarrollar sus preguntas de investigación en cada nivel de investigación hasta el nivel máximo de investigación científica, que es el nivel aplicativo. ¿Cómo redactamos los problemas específicos? También lo habíamos trabajado en la sesión anterior. Estrategias de cobranza y la morosidad en la financiera Mi Banco de Huancayo en el año 2023 y decíamos que si para los objetivos e hipótesis hemos considerado cierta estructura para determinar los específicos, también seguimos respetando esa estructura. Y habíamos trabajado la relación de las dimensiones de la primera variable con la segunda variable. Por tanto, nosotros teníamos dentro de nuestra primera variable 4 dimensiones y al asociarla o relacionarla con la morosidad, que es nuestra segunda variable, íbamos a tener 4 problemas específicos, ¿no? Los cuales hemos estructurado dentro de nuestra matriz de consistencia, que ya la tenemos completa, que es la que hemos desarrollado en la sesión anterior, en la sesión número 8.
Listo, justificación de la investigación. ¿Por qué es importante la justificación también? Eso también lo tenemos en las herramientas de inteligencia artificial, también son muy buenas las respuestas que nos dan. Deberán responder para qué servirá la tesis, qué posible utilidad tendrá esta tesis, qué aportará a la sociedad o a la ciencia, quiénes podrían beneficiarse con los resultados. Y hay varias clases de justificación que en realidad nos solicita cada universidad de modo diferente, cada escuela de posgrado de forma distinta, ¿ya? Tenemos la justificación teórica. Existe cuando se aporta nuevo conocimiento científico, nuevos conceptos, nuevas teorías, nueva forma de entender los problemas, adaptaciones teóricas a nuevos contextos, etc. Y la justificación metodológica existe cuando se aportan nuevos instrumentos de medición, nuevas técnicas de análisis, nuevas herramientas de evaluación, nuevos manuales de procedimiento, etc. La justificación práctica existe cuando se aporta información útil que pueda resolver problemas sociales, educativos, profesionales, evitar consecuencias negativas, prevenir, corregir errores y reducir costos, mejoras de eficacia, etc. Y también, igual como en los cursos anteriores, les dejamos algunos ejemplos de cómo yo puedo redactar en razón del título de mi investigación cada una de estas justificaciones. Pero nosotros vamos a trabajar con el PROM porque eso es lo que estamos haciendo en este curso. Entonces, para obtener cada una de esas justificaciones, nosotros hemos redactado así nuestro PROM. Actúa como investigador académico y en base a una investigación titulada tal, construye la justificación teórica considerando las variables, pones las variables, la justificación metodológica considerando que la investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo y el nivel es importante que lo consideres, y la justificación práctica de una práctica considerando que el problema se enfoca en la financiera, mi banco de Huancayo, ¿ya? El ámbito de aplicación, la población o si no las unidades de análisis. Nos vamos a ChatGPT, vamos a copiar el prompt. A Perplexity, vamos a copiar acá. Y a Gemini. Acá, justificación teórica ChatGPT dice, son variables fundamentales en el sector financiero la comprensión de las estrategias implementadas por mi banco y su relación con la morosidad permitirá analizar cómo estas prácticas impactan en el cumplimiento de obligaciones y la salud económica de los clientes. No me convence. Vamos a ver. Tercer párrafo, la investigación. La investigación titulada Estrategias y la morosidad busca determinar la relación entre las variables. La variable estrategias de cobranza se refiere a las técnicas y procedimientos utilizados por la financiera. Está explicando, ¿no? Teóricamente cómo va a aportar, por ejemplo, acá. Ahora vamos a Gemini. La morosidad se define como el retraso o incumplimiento en el pago de obligación financiera. Las estrategias de cobranza son un conjunto de acciones. Estudiar la relación entre estas variables permitirá comprender cómo las acciones de cobranza impactan el nivel de morosidad en una institución financiera, dice. ¿Ve? Entonces, sí, pues nosotros queremos determinar en realidad eso, ¿no? Que estos conceptos, pero nosotros tenemos que ampliar, por ejemplo, ¿no? Por eso es que les he dejado ahí también los conceptos que ustedes pueden más o menos guiarse con ello y copiar, por ejemplo, la justificación. Nos vamos a la justificación teórica, ¿no? La morosidad. Entonces, la justificación dice para qué servirá nuestra investigación, ¿no? La investigación se justificará teóricamente en el sustento
del incremento del conocimiento científico en relación a las variables de estudio, las cuales son la morosidad, son, por ejemplo, la morosidad, que se define como el retraso o el incumplimiento de una obligación financiera. Asimismo, en los conocimientos de la variable estrategias de cobranza, que son un conjunto de acciones que una empresa implementa para mejorar con la finalidad, puede ser, ¿no? Con la finalidad de estudiar, puede ser, ¿no? De estudiar la relación entre estas variables, ya que permitirá comprender cómo las acciones de cobranza impactan al nivel de morosidad de una institución financiera. Entonces yo voy obteniendo información de la herramienta y voy incrementando, voy adecuando, voy acomodando mi investigación. ¿Ya? Entonces así igual cada uno, por ejemplo, de las justificaciones. Vamos a leer una justificación más. Metodológica, medir su grado de asociación, establecer, no. A ver, acá creo que en Perplexity. La justificación metodológica, a ver. Se basa en el enfoque cuantitativo y el nivel se utiliza para recopilar, analizar datos cuantitativos como las tasas de morosidad, se utiliza para determinar relación, ¿no? La justificación metodológica más enfocada a qué estamos dando como aporte, ¿no? Muchos, por ejemplo, construimos nuestro instrumento de investigación y este es un aporte muy importante para la comunidad científica porque otro estudiante que pueda tomar como antecedente tu investigación puede tomar también tu instrumento porque está debidamente validado y ha pasado por el procedimiento de confiabilidad. La justificación práctica se basa en la situación actual de la financiera. Ha sido un problema, especialmente, además la investigación puede servir como base para otros bancos y entidades financieras que enfrentan problemas similares, ¿no? Esto, por ejemplo, está muy bueno y es cierto. La justificación práctica va ligada a cómo va a ayudar en realidad a nuestra población de estudios. Si yo estoy estudiando a la financiera, a la unidad de análisis como la financiera, a mi banco, entonces, ¿en cuánto va a ayudar mi investigación a esta financiera? Porque esta financiera es la que está presentando el problema. Y más o menos se está enfocando en eso, por ejemplo, aquí la justificación práctica, ¿no? Y entonces esto sí la podemos copiar y también más o menos ir acomodando a nuestra investigación para tenerla ya todita completa. Muy bien, entonces así vamos a trabajar, por ejemplo, la justificación. Discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. Por ejemplo, la discusión de resultados, que es algo muy fácil para mí, no lo desarrollo yo con herramientas de inteligencia artificial ni las conclusiones, porque básicamente es pues copiar parte de los resultados que ya se han obtenido en la investigación, lo que hemos hecho la sesión anterior, que ha sido la prueba de hipótesis y también el análisis descriptivo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo vamos a hacer. Lo que se va a apagar en la computadora. Ya. Lo que sí trabajo mucho, por ejemplo, con las herramientas de inteligencia artificial son las recomendaciones. Las recomendaciones sí, porque a veces que un poquito estamos saturados y decimos ahora, ¿qué recomendamos? ¿No? Y eso sí lo vamos a trabajar con las herramientas de inteligencia artificial. La discusión también la podríamos trabajar con las herramientas de inteligencia artificial, pero casi no es muy necesario. Ahorita vamos a ver por qué.
La discusión de resultados es la interpretación, dice la interpretación no es parte de la prueba de hipótesis. Luego de tomar una decisión de quedarnos con alguna de las hipótesis, ya sea nula o alterna, recién surge la necesidad de interpretar estos resultados. La interpretación está relacionada con el propósito del estudio. ¿Cómo discutir tus propios resultados? Sugiriendo futuras líneas de investigación. Recuerda el problema de investigación y señala los principales hallazgos. Explica el significado de tus hallazgos y por qué son importantes. Relaciona tus hallazgos con los de otros estudios similares. Considera explicaciones alternativas a los resultados obtenidos. Reconoce las limitaciones del estudio desarrollado, dice, ¿no? Por ejemplo, ahí creo que también hemos dejado un prompt para construir la discusión de resultados de la investigación, que también lo puedan utilizar, pero, por ejemplo, yo prefiero dejarles aquí este esquema. Vamos a la discusión de resultados. Acá tenemos, dice, al determinarse que copia tu hipótesis comprobada, dice. ¿Dónde está esto aquí? Al determinarse que existe relación inversa entre las estrategias de cobranza y la morosidad en la financiera Mi Banco de Huancayo con un resultado copia tu análisis estadístico. Está en la contrastación de resultados. Con un p-valor en el sentido que existe relación inversa a todo esto. En el sentido que con un resultado de p-valor igual se acepta la hipótesis de la investigación. En el sentido que existe relación inversa, esto ya no. A ver, al determinarse que existe relación con el resultado p-valor, se acepta la hipótesis. Acá nos vamos ya, comparado con el resultado puede ser con una probabilidad de error del 5%. Acá, con una probabilidad de error del 5% y nivel de confianza del 95%, en razón de que si se da una adecuada y óptima aplicación de las estrategias de cobranza, se reducirá sustancialmente el nivel de morosidad de la entidad financiera. El instrumento de indagación refleja que refiere tus dimensiones e indicadores del instrumento. Acá, ¿ven? Si estoy hablando de las estrategias de cobranza, por ejemplo, puedo hablar de mis dimensiones e indicadores, ¿no? Reflejando que se vienen presentando diversos problemas dentro de mis dimensiones, las estrategias proactivas. Fomentar la productividad, asegurar la calidad de recopilación y manejo de la información y contar con políticas y procesos de recuperación claramente definidos. Punto. Porque en eso es lo que estás enfocando tu instrumento, ¿verdad? En las dimensiones. También en los indicadores, si tú quieres, puedes señalar ampliamente aquí. El instrumento de la indagación refleja que se vienen presentando diversos problemas dentro de las estrategias proactivas con las que cuenta la entidad financiera. Asimismo, en fomentar la alta productividad
además de asegurar la calidad de recopilación y manejo de información, y contar con políticas y procesos de recuperación claramente definidos. La información presentada en la exploración concuerda con la investigación, copia tu antecedente y explica brevemente las semejanzas de tu tesis con la de tu antecedente, dice, ¿no? Ya, a esto he llegado, que existe relación, voy con mi antecedente. Por ejemplo, yo para la discusión de resultados general, claro, porque esto parte en realidad el primero siempre del general, casi me voy a los antecedentes nacionales. ¿Por qué? Porque en los antecedentes nacionales siempre vamos a encontrar las dos variables de estudio. Muy diferente a los antecedentes internacionales o artículos científicos donde muchas veces encontramos una sola de las variables, ¿no es cierto? Entonces, por eso trato de darle importancia, por ejemplo, a las investigaciones nacionales dentro de la contrastación de resultados, de la contrastación general, por ejemplo, ¿no? Discusión de resultados, me voy aquí, copio, dice, ¿no? Copio el antecedente. Ya. La información presentada en la exploración concuerda, dice, con la investigación de Chávez, quien realizó la tesis Estrategias de Cobranza, ¿no? Y la morosidad, la cual tuvo como resultado, nos interesa su resultado, mencionó que están satisfechos, no, que, acá está, que tuvo como resultado que la relación entre las estrategias de cobranza y la morosidad de los clientes pymes en Banco de Crédito Agencia Cajamarca es inversa, dice, ¿no? Y significativa. Por tanto, se concluye que existe una relación significativa entre la calidad de estrategias de cobranza y la morosidad de los clientes. Explica brevemente las semejanzas con tu antecedente, dice. Esto debido a que se enfoca dentro de las mismas políticas de trabajo, ya que ambas financieras corresponden, por ejemplo, a la misma corporación, ¿no? Puede ser que por eso concuerde. El Banco de Crédito del Perú aquí es la misma corporación a la cual corresponde mi banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso puede ser un factor de concordancia entre los resultados, ¿no? Entonces, o puede ser que se consideró, claro, ¿no? La misma corporación, las mismas políticas, las mismas estrategias. Ahora, si no concuerda, tengo que explicar también por qué, ¿no? No concuerda porque yo realicé mi investigación en una microfinanciera y ellos son un banco, ¿no? Mucho más grande, con una cartera mucho más importante de clientes, o ellos no cuentan con las mismas políticas de evaluación, ¿no? Nosotros sí. Nosotros tenemos que tomar foto, evidencia de la casa donde vive, del negocio que tiene el señor para darle crédito, pero ellos no. Ellos, por ejemplo, no hacen ese tipo de evaluación. Entonces, tenemos que ahí considerar el por qué no concordaría nuestra investigación. En este caso, concuerda. Ellos dicen que hay relación inversa y nosotros también decimos que hay relación inversa. Y así es como nosotros tenemos que enfocar nuestra discusión de resultado en base al resultado que ha arribado nuestro antecedente. Y entonces, para esto, por ejemplo, yo no necesito las herramientas de inteligencia artificial, que sí les estoy dejando un prompt que ustedes lo pueden usar ahí, ¿no? Donde tienen que copiar el título de su investigación y cada una de sus variables. Entonces ahí considerando, ¿no? Considerando cada uno de los antecedentes con los que quiero contrastar y ahí te sale una información que te puede apoyar, ¿no? Pero por ejemplo aquí no hay mucha necesidad como lo han podido ver. Además concuerda con el resultado del otro antecedente también. Y así vamos haciendo rápidamente la discusión de resultados. Es rapidísimo, rapidísimo. ¿Ya? Y por ejemplo, en conclusiones tampoco no necesitamos. Las conclusiones son una reflexión final acerca del trabajo previamente realizado, constituye la última parte del contenido de la tesis y representa el discurso de cierre de la misma.
Por ello, esta debe contener los elementos necesarios y suficientes para dejar claro los resultados obtenidos en el trabajo, el procedimiento seguido para su desarrollo, el cumplimiento o no cumplimiento de los objetivos y en general. Debe dejar claridad en el lector de las características generales de la investigación realizada, ¿no? Y acá solamente es así de corto las conclusiones, porque la discusión de los resultados es mucho más amplia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá podemos copiar nuestra estructura que yo les estoy dejando. Con respecto al objetivo general, por ejemplo, copiamos nuestro objetivo general. Ahí les estoy dejando unos esquemitas para que puedan trabajar. Determinar, ¿no? Determinar tal. Copia tu objetivo. Se puede mencionar que copia tu análisis descriptivo. Análisis descriptivo. No, el análisis descriptivo, no, debe ser otro. Análisis descriptivo e inferencial. Primero el inferencial. Discusión de contrastación de resultados, ¿no? Que al obtener que se rechaza la hipótesis nula, todo este completo, que se puede mencionar que se rechaza la hipótesis nula con el valor, esa es la conclusión, es la conclusión. Además, el análisis descriptivo muestra que, copio mi análisis descriptivo, contrastación, resultados descriptivos, muestra que 40% dicen que la estrategia es óptima, no sé, ¿no? Ahí a lo que hemos abarcado, hemos llegado como control. Y copio nada. ¿Está bien? Además, el análisis descriptivo muestra que el 40%, es decir, 13 asesores, califican como regulares las estrategias de cobranza en la financiera. Y así, ¿no? ¿A qué están concluyendo tus resultados? ¿Está bien? Eso, básicamente. Entonces, como que aquí no necesitamos mucho PROM, ¿verdad? Ahí está el esquema. Y las recomendaciones, que sí son muy importantísimas, sí tenemos PROM, porque estas sí las trabajo ya igual con pura herramienta de inteligencia artificial. Constituyen un ítem que va de la mano con las conclusiones de la investigación. En algunos casos, conclusiones y recomendaciones se redactan sin hacer distinción una de la otra. Existen recomendaciones desde el punto de vista metodológico. Estas recomendaciones tienen que ver con dejar abierta la posibilidad de que en estudios posteriores se aborde el tema tratado en tu tesis empleando metodologías diferentes. Recomendaciones desde el punto de vista académico. Es importante que al finalizar el estudio se deje una invitación a la universidad, facultad o programa académico, compañeros y colegas sobre la importancia de seguir investigando sobre el tema de trabajo de la tesis. Y recomendaciones prácticas en caso de que tu estudio sea aplicado a alguna organización, sector económico, comunidad, etcétera. Es importante siempre incluir en las recomendaciones una o varias propuestas enfocadas en este objetivo o sujeto de estudio. ¿Está bien? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el PRON y ahorita vamos a trabajar. Tenemos el PRON tanto para recomendaciones para el resultado general y para el resultado específico. Ya son distintos. Aquí se enfoca más en la dimensión que estás contrastando y aquí netamente en las variables de estudio. Y también tenemos algunos tips de recomendaciones que tienen como evaluación las diferentes rúbricas de cada una de las universidades o escuelas de posgrado que dice que debes considerar como ítem importante de calificación para que pasen tus recomendaciones. Por ejemplo, dice, es recomendable que la investigación sea publicada en distintas bases de datos. Un criterio importante de evaluación que debe tener tus recomendaciones para poder pasar la rúbrica de evaluación por el asesor o jurados. Que los resultados obtenidos sirva de modo para mejorar actitudes negativas presentadas por ellos. Adiestrar a los sujetos de estudio, dice en referencia a los resultados obtenidos. Que se mejoren los métodos de investigación. Apliquen resultados, que se apliquen correctamente los resultados que se van a dar, que se lleven adelante los resultados de investigación en otras líneas de investigación, es decir, en otros niveles,
y que se realicen futuras investigaciones con las variables de estudio, ¿no? Estos puntos muy importantes que se han considerado aquí, los copias nada más. ¿Cómo hacemos? Vamos al PROM. Acá, actúa como un investigador académico y genera recomendaciones en base a la hipótesis aceptada, la cual es, ¿cuál es nuestra hipótesis aceptada? Nosotros lo copiamos nomás. Nosotros casi aquí, yo por lo menos trabajo todo copiando y pegando. No, es muy poco lo que redacta. ¿Dónde está? Acá está el PROM. Aquí está, ¿no? Existe relación inversa ya. Vamos a copiar para la hipótesis general ya. Acá vamos a copiar. Nos vamos a Gemini. A Gemini y a Perplexity. Respuesta. Implementar estrategias de cobranzas proactivas. Estas estrategias, acá, se enfocan en prevenir la morosidad desde el inicio del crédito mediante una adecuada evaluación crediticia, mejorar la comunicación, esto lo copio. Vamos a copiar primero nuestro esquema, ¿ya? Acá las recomendaciones me voy, copio aquí. Ay, muy largo nuestras recomendaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros hacemos recomendaciones así porque yo veo tesis y hacen unas recomendaciones de 3 líneas. La hipótesis, dice, la hipótesis comprobada, se copia la hipótesis. Se está copiando el otro. No sé qué está pasando, pero no quiere copiar. Ahora sí. Respecto a la existencia de la relación inversa entre las estrategias de cobranzas, se recomienda que, vamos acá a Gemini, copiamos, se recomienda que, ya está, se recomienda que se debería implementar estrategias de cobranza coactiva enfocadas a prevenir la morosidad desde el inicio del crédito mediante una adecuada evaluación crediticia y comunicación oportuna con los clientes. Asimismo, se deberá mejorar la comunicación con el cliente manteniendo una comunicación fluida y transparente con los clientes durante todo el proceso del crédito, permitiendo informar sobre las condiciones del préstamo y refinanciar las deudas en caso sea necesario. Además, es importante o relevante capacitar al personal de cobranzas para que puedan emplear técnicas efectivas de recuperación de cartera vencida, ¿no? Y así esto
Si quieres más también, ¿no? Puedes agregar. Y aquí el tip importante, además, copia el tip, dice, cualquiera de estos tips. Además, también, copia el tip. Es recomendable que la investigación sea publicada en distintas bases de datos según la evaluación de rúbrica de las universidades, ¿ya? ¿Para qué? Para tener la aprobación de los jurados. También es recomendable, igualmente, que esta investigación sea publicada en distintas bases de datos de investigación científica para que sirva como ventana abierta a otras investigaciones. ¿Está bien? Y así, ¿ve? Y así ya tenemos nuestras recomendaciones. A veces sufrimos ahí también, ¿no? Que debería, de frente de debería, así. ¿Ya? Y queda bonito ahí la recomendación. ¿Ve? ¿Está bien? Entonces, usamos las herramientas de inteligencia artificial para poder nosotros desarrollar un poco más rápido nuestra investigación, nuestras tareas académicas, nuestro trabajo, pero en función de los conocimientos que nosotros podamos tener en referencia al tema. Eso sí, bien, bien determinado, ¿no? ¿Para qué hemos citado? Justamente para tener las referencias bibliográficas, ¿no? Actualizadas, lo que hemos citado ahora en el trabajo. ¿Ya? En el formato que nosotros hemos ingresado. Por ejemplo, hemos trabajado en APA. Dentro de los anexos o apéndices, importante la matriz de consistencia que lo hemos trabajado en el Excel, el instrumento de recolección de datos o también la matriz de operacionalización del instrumento que también lo hemos trabajado, está dentro de sus esquemas, la confiabilidad y validez que son pasos que nosotros hemos realizado dentro de este trabajo de estas 9 sesiones y las fichas de validez de experto, como tienen que ir, la data, el procesamiento de datos que se los he pasado también para que puedan trabajar ahí los baremos de interpretación. Los baremos, por ejemplo, aquí hemos trabajado percentiles 30 y 70 para poder hacer el valor final de las variables y poder realizar el análisis descriptivo de nuestra investigación. Y también les he dejado otro método, el método de estanones. Y pues sus evidencias y también qué tan importante es considerar dentro de una investigación el consentimiento informado cuando lo solicitan, por ejemplo, en nuestra casa de estudios, ¿no? Importante, que también debe ir en uno de los anexos. Está bien, hemos terminado en realidad de desarrollar, ciertamente no todo así completo como se ve aquí, pero creo que todo en relación hemos tratado de desarrollar toda la tesis completa de manera práctica, de manera que se pueda entender cómo es que se ingresa cada uno de estos aspectos importantes.